¿Alguna vez usted ha estado enfermo con alguna enfermedad que le tiene postrado? ¿Alguna vez ha tenido un problema en el que parece no salir de ahí? No me conteste, simplemente usted examine. En la historia que vamos a ver a continuación, yo creo que se va a sentir identificado usted con estas personas. Y yo creo que va a estar de acuerdo conmigo en eso, pero con lo que creo que no va a estar de acuerdo es que en la historia que vamos a ver, nosotros representamos a alguien de esa historia bíblica que vamos a ver a continuación. El tema que vamos a ver, vamos a meditar, es sobre los 10 leprosos sanados. Un detalle bien importante que me gusta del Evangelio de Lucas, que es un acontecimiento muy especial, pero sobre todo Lucas es uno de los escritores de que muchos acontecimientos no se relatan en otro evangelio. Hay otros acontecimientos que los relata Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero este acontecimiento solamente Lucas lo relata. Y para eso yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Pero le invito a que podamos meditar versículo por versículo. ¿Por qué les preguntaba si alguna vez ha tenido alguna enfermedad que lo ha tenido postrado? Puesto porque muchas veces cuando estamos con una enfermedad, se nos parece que el mundo se ha venido encima y que no podemos levantarnos. Pero cuando veamos esta historia nos vamos a quedar sorprendidos ante estos hombres que tenían dicha enfermedad. Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 11 dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, a menudo Jesús corría estas regiones para ir a Jerusalén, viajaba de Nazaret y tenía que pasar por Samaria. Siempre vemos estos acontecimientos. Versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Yo quiero que por favor haga una pausa. ¿Qué encontramos en este cuadro? Dice que 10 hombres leprosos que salieron al encuentro, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué se pararon de lejos? ¿En qué cuadro encontramos acá? Encontramos la parte del aislamiento. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué estas personas se pararon a lo lejos y buscaban a Jesús? Si usted ha leído una ley de Moisés, allá en los libros, por ejemplo, de Levíticos, capítulo 22, no lo lea, solamente le doy como referencia, se dice que el leproso no podía tocar las cosas sagradas, no podía ofrecer sacrificio. También se les consideraba a los leprosos como personas inmundas. En Levíticos 13, capítulo 13, versículos 45 y 46, dice que el leproso tenía que vivir solo. Fuera del campamento tenía que ser su morada. Ellos conocían esto. Por lo tanto, a lo lejos tenían que esperar algo de Jesús. Le salieron al encuentro, no podían pasar algo más. Yo quiero que llevarlo a usted a ese momento, que pueda entrar en esa escena con una necesidad donde no se puede mover, donde no puede pasar una línea, donde tiene que esperar solamente la misericordia de alguien. Estas personas no esperaban algo bueno de la sociedad, puesto que la ley decía que debían de estar aislados
dice la Biblia, siempre en Levítico capítulo 13, cuando usted quiera puede leerlo, todo el capítulo. La persona que aparecía con una mancha en la piel tenía que presentarse ante el sacerdote. El sacerdote era el que se encargaba de examinar aquella mancha. Y cuando no estaba muy seguro de lo que aquella enfermedad, de lo que aquella mancha era, el sacerdote le encerraba por 7 días. A los 7 días volvía a verlo como un médico. Si la llaga había continuado otros 7 días, era un rito. A los 15 días, esta persona, después de haberlo examinado el sacerdote, se declaraba sano o inmundo. Hay personas que son bien delicadas de la piel. Por ejemplo, con que los pique un zancudo se le hace una tremenda roncha y se ve bien hinchado. Pero hay personas que la piel es un poco más resistente, más dura, les puede picar hasta un animal más grande y no se le nota. Habían muchas características por qué el sacerdote tenía que evaluar esto, porque si no era lepra no lo podía dejar ir, porque podía contagiar a los demás, y si la persona se encontraba con lepra tenía que vivir aislado, tenía que tener aislado un lugar solamente para ellos hasta que estaban sanos. Entonces, en la historia que encontramos en el capítulo 17 de Lucas, dice que le salieron al encuentro estos 10 leprosos y se pararon a lo lejos. Qué triste es vivir solo, ¿no le parece? Y con una enfermedad. Vamos a seguir leyendo en el capítulo, versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estas personas buscan misericordia de Jesús. Estas personas van donde la persona indicada. Y miren la respuesta de Jesús. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Yo quiero que dejen hasta ahí. Vayan y muestren al sacerdote. ¿Cómo se sentiría usted si usted busca ayuda a una persona y le dice: ve y busca mejor a fulano? Es ahí el lugar, el momento de prueba, el momento de decepción, de frustración para todos los seres humanos. Cuando creemos encontrar ayuda en alguien y no la encontramos. Aparentemente en este versículo encontramos a un Jesús insensible, encontramos desde nuestro punto de vista a un Jesús que no le da mucha importancia. La pregunta es: ¿no tenía el poder Jesús de sanar a esos 10 leprosos, aunque no estuvieran cerca, a la distancia, de sanarlos? Claro que sí. ¿Usted recuerda aquel oficial que tenía un hijo enfermo y mandó a llamar a Jesús, y Jesús iba a ir a su casa y el oficial le dijo: no vayas? Poniendo en mis propias palabras este pasaje, porque si nosotros: yo soy un hombre pecador, no soy digno que entres en mi hogar, con solo que digas la palabra mi hijo sanará. Y sí, Jesús lo hizo. ¿Acaso no podía hacer eso Jesús? ¿Cuántos milagros no hizo Jesús a distancia? Sí podía hacer, lo podía hacer, pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús acá? Y esta es una lección para todos nosotros cuando nos encontramos en tribulación, enfermedades o problemas. Cuando Jesús les dice: ir mostrando al sacerdote, hay dos cosas. Una, Jesús está cumpliendo la ley
de allá del Antiguo Testamento. Recuerde lo que dice en Levítico capítulo 13. El sacerdote, si alguien aparecía con una mancha que pareciera lepra, y el sacerdote tenía que examinarlo si era o no lepra, ellos tenían que ir al sacerdote. Entonces Jesús hace eso. Vayan al sacerdote. ¿Acaso tenían más poder los sacerdotes de poder sanar que Jesús? No. ¿Qué es lo que Jesús busca entonces en este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús quiere ver en ellos? Jesús los pone a prueba. ¿Acaso estas personas no se habían mostrado a los sacerdotes anteriormente? Claro que sí. Pues ellos vivían aislados, no solamente porque ellos quisieran, sino la ley así lo mandaba. Después de haberlo examinado el sacerdote y se les encontraba que era lepra, tenían que vivir aislados. Pues, qué frustrante esto para ellos, ¿no creen? Bueno, si yo ya fui al sacerdote, es lepra la que tengo, yo busco a Jesús para que sea sanado, y no lo encuentro. Muchas veces Jesús prueba, al igual que esta persona, la fe. Jesús quiere obrar, Jesús quiere trabajar con cada persona, pero Él manda que cada uno de nosotros haga algo. No importa qué cosa nos toque hacer, pero Él prueba la fe de ellos diciendo, vayan a los sacerdotes. Me imagino lo que se les vino a la memoria. Pero si ya fuimos, ellos ya lo habían hecho, pues la ley así lo decía. Pero Jesús quiere probar la fe. Hay un pasaje que se relaciona con esto de Lucas acerca de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan? Y esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver, el acontecimiento es igual. ¿Se acuerda de aquel hombre asirio, leproso, que era grande y poderoso, pero tenía lepra? Ustedes se recuerdan ese pasaje, lo pueden encontrar, no lo lean, le voy a dar la referencia, nada más, Segunda de Reyes, capítulo 5, puede tomar nota. Este hombre era asirio, pero llegó a sus oídos por medio de su sirvienta, que era de Israel, la habían llevado cautiva a Siria. Este hombre llegó a oídos de él que en Samaria había un profeta. La muchacha había dicho a su señora, si mi señor fuere y buscare ayuda con el profeta, yo sé que sanaría. Naamán comienza a hacer un trámite, se lo dice al rey, porque recuerde que Asiria, el rey de Asiria era enemigo del rey de Israel, y para cruzar el territorio tenía que pedir permiso, hacer un proceso, y eso es lo que hace Naamán, el rey de Asiria. Naamán le servía al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria me envía carta al rey de Israel para que le dé permiso, que su siervo está enfermo y que busca ayuda. La respuesta del rey de Israel en ese tiempo fue enojarse y dice, ¿acaso soy Dios para sanar o quitar enfermedades? Quitar o poner enfermedades. Pero llega a oídos de Eliseo, y Eliseo le dice al rey de Israel, deja que venga a mí y sabrá que en Israel hay Dios, que hay profeta de Dios. Y le permiten, recuerda que eran enemigos. Pero ¿cuál fue la sorpresa que se lleva Naamán? Más adelante Naamán lo relata. Dice que Naamán iba emocionado porque él iba con el deseo de que fuera sanado, de ser sanado. ¿Y qué pasó al llegar a la puerta donde vivía Eliseo? Dice que cuando llega a la puerta, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Es triste. Es un momento de decepción cuando se busca ayuda de la manera que nosotros queremos, ¿no cree? Y no la encontramos. Dice que en la Biblia que sale un siervo de Eliseo y le dice, bueno, Eliseo dice que vayas y te
limpie 7 veces en el Jordán. No era lo que esperaba Naamán. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Se frustró, se enojó. Como decimos allá en Salvador, nosotros se desmoralizó. Y Naamán dice después: yo pensaba en mí mismo que iba a salir Eliseo corriendo a recibirme, iba a clamar a su Dios, iba a poner su mano en mi llaga, iba a ser sano. Eso es lo que esperaba. Pero no fue así. Ahora me manda al río Jordán. ¿Acaso en Damasco no hay otros ríos mejores? No. Y iba enojado, iba molesto, decepcionado. Si no fue hasta que los siervos le dijeron: pero si otra cosa más difícil te dijera, tú la harías. Y esto que es sencillo, ir al río, zambullirte 7 veces. El hombre razonó y fue de esa manera. Los leprosos de aquí de Lucas, capítulo 17, que no quiero que pierdan donde está basado el mensaje. Igual, ellos esperaban algo de Jesús, no de los sacerdotes. A lo mejor Naamán ya había hecho lo que estaba a su alcance también. Buscaba algo de Eliseo, no lo encuentra. Se les dice que haga algo. A los leprosos se les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Versículo 14. Estamos en Lucas 17. Y demostraron a los sacerdotes. Y aconteció, y aquí el milagro, que mientras iban, fueron limpiados. El milagro no lo encontraron de la manera que ellos esperaban. Estos leprosos, a pesar de que estaban aislados, ya habían escuchado de Jesús, ya habían escuchado de que Jesús sanaba enfermos, que devolvía la vista a los ciegos, a los mudos los hacía oír. No era posible que ellos no fueran sanados, pero se les manda que hagan algo. Muéstrense a los sacerdotes. De la misma manera, muchas veces Jesús nos habla así a nosotros. Tienes problemas, estás enfermo, pero tú tienes que hacer algo. Y es lo que Jesús prueba, la muestra de fe. ¿Y qué pasó? También en el resultado, lo que encontró el resultado también en el Antiguo Testamento, en esta historia de Naamán, es que cuando fue y hizo lo que Eliseo le dijo, dice que su lepra fue sana. Y su piel dice que era tersa como la de un niño, una piel muy delicada. Nosotros, hermanos, debemos de escuchar cuando estamos en situaciones extremadamente difíciles, escuchar la voz de Dios para que Él obre en nosotros. Debemos de tener paciencia. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y esto es lo que dije al principio. Si nosotros nos metemos en esta situación, nos vamos a identificar, y creo que todos, al principio que yo hice una pregunta, todos dijeron, creo, en su corazón: yo he estado enfermo, yo he tenido un problema grande. Pero la pregunta es: ¿se identifica o nos identificamos con esta persona que dice, reconoció que había sido sanado por Jesús, volvió glorificando a Dios? ¿O son de los 9, o somos de los 9 que no regresaron? Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El postrarse a tierra con su rostro era una muestra de respeto, de reverencia a Dios y de humildad. Le reconoció que él era el quien había sanado. Naamán, dice la Escritura en
Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15, que también regresó. Después que fue sanado, reconoció que había sido limpiado su lepra, él no se fue a su camino, dice la Biblia, que tornó y fue donde Eliseo, pues reconoció que él era quien había sanado por medio del poder de Dios. Aunque Eliseo no había ni le había recibido, no había ni salido a la puerta a recibirle, pero él pensó, esto no es un poder del hombre, esto es un poder de Dios. Pero ¿qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los 9? Jesús hace la pregunta. No hubo quien, no son 9, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la actitud de una persona desagradecida, hermanos? Esa es la actitud de una persona, lo común que encontramos una persona que es desagradecida ante las bendiciones. Olvidarse. No le da importancia. Dice Romanos, mira Romanos, yo le invito a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Acaso estas personas no reconocieron que Jesús les había sanado? Claro que sí. Habían estado mucho tiempo enfermos con la lepra. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje no lo está relacionando a los del mundo. Este pasaje lo está relacionando a los israelitas, al pueblo de Dios. Este pasaje lo relaciona a usted y a mí como cristianos, que después de haber creído en el Señor, después de ser limpiados por nuestros pecados, Dios nos sigue bendiciendo y nos olvidamos. Esta persona es lo que de esa forma actúa una persona desagradecida. No le da gloria ni le da honra. También se le llama a estas personas desagradecidas en el Antiguo Testamento, lo llama la Biblia como un pueblo loco e ignorante, refiriéndose a la nación de Israel, que después que salieron de Egipto, que vieron los milagros en el desierto, no le glorificaron a Dios. Así lo dice en Deuteronomios capítulo 32 versículo 6. Pueblo loco e ignorante. ¿Por qué razón? Porque aún viendo los milagros del Señor, los prodigios que hacía por medio de su siervo Moisés, no le glorificaron a Dios. Al contrario, renegaban de lo que Dios había hecho. Eso es con respecto a Dios. Y eso pasa también con nosotros los seres humanos. No sé si usted ha leído este pasaje, el de 1 Samuel capítulo 25. Es una historia muy bonita. Ya la he dicho varias veces, pero está relacionado acerca de la ingratitud, acerca de las personas que reciben bendición y no reconocen la bendición, no son agradecidas. En esta ocasión, en el 1 Samuel capítulo 25, está hablando de David. David está huyendo de Saúl, vive afuera del gobierno. En ese entonces el rey de Israel era Saúl. En esta historia narra de que Saúl huía con unos 300 hombres, vivía en el campo, allá en las montañas. Había un hombre que tenía propiedades allá en el campo, tenía ganado, tenía agricultura, tenía muchos cultivos, tenía personas que le trabajaban, tenía pastores que cuidaban. Dice la Biblia que mientras David estuvo en ese lugar,
Él con sus hombres protegieron a los pastores, sus ganados, sus tierras, todo le fue fructífero para este hombre llamado Nabal. En una ocasión, la Biblia dice que David tuvo necesidad y mandó a pedir algo de comer a él. Y David dijo, si nosotros hemos cuidado a estos hombres, es posible que no nos dé algo de comer. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Ya ustedes van a leer ese pasaje. ¿Quién es David para que mande a mí a pedirle de comer? En este tiempo hay personas así, no solamente con nosotros, quizás entre los seres humanos, que después de recibir una rendición somos desagradecidos muchas veces entre humanos, pero sobre todo somos desagradecidos muchas veces con Dios. La pregunta es, según este pasaje que hemos visto en Lucas volviendo a Lucas capítulo 17, ¿cuál es la enseñanza que encontramos nosotros en este pasaje? La Biblia dice, ya hablando en el sentido espiritual, que la lepra en la vida espiritual es una llaga, pero en la vida espiritual la lepra representa el pecado de cada persona. Una llaga, una mancha que solamente Cristo puede quitar. Nadie más puede quitarlo. Yo le invito a que vaya al libro de Isaías capítulo 1, versículo 6, hablando acerca de lo que es el pecado. Mire cómo lo ve. La segunda parte del versículo 5 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esto representa, hablando de lo que es el pecado. Eso es la persona que está en pecado. Y eso era la lepra. Se recuerda que tenía que vivir la persona aislada. No tenía que acercarse a los demás. Si tenía vestido, sus vestidos, dice la Escritura, que debían de estar rotos, que se pudiera identificar que era leproso. Además, dice que tenían que pregonar que eran inmundos, que la gente, los demás, pudieran identificarlos y estar aparte. Esto representa al mundo también que está sin Cristo. Así lo llama la Escritura, inmundos, a aquellos que no han sido limpiados por la sangre de Cristo, a los que están en pecado. Nuestras acciones, dice la Escritura en Isaías, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y solamente Jesús puede limpiarnos. Ya para concluir, yo quiero hacer una pregunta. En este pasaje de los 10 leprosos encontramos 3 escenas o 3 cuadros. La pregunta es, ¿en cuál de los 3 cuadros estamos identificándonos nosotros? Representamos a aquel samaritano de quien no se esperaba nada. Recuerde que de los samaritanos no se esperaba nada bueno en aquel entonces. No se esperaba nada bueno. Y algo bien importante de estas 2 historias bíblicas es que Naamán era del pueblo de Dios o no. Era sirio, no era de la nación de Israel. El leproso sanado que regresó a dar gracias a Jesús tampoco era de Israel, sino samaritano. Es una gran lección para nosotros los cristianos. A veces, para vergüenza del pueblo de Dios en aquel entonces y para vergüenza de la iglesia hoy en nuestro tiempo,
a veces las personas del mundo hacen cosas mejores que a veces que los cristianos hacen. Para vergüenza quizás están escritas estas cosas para nosotros, para que nos comportemos como hijos de luz, como dice la Escritura, para que seamos más agradecidos con Dios. A veces porque somos los preferidos como los israelitas en el tiempo de Dios, no nos queremos mostrar gratitud a Dios, porque somos de la iglesia del Señor, nos olvidamos y nos mostramos como los 9 que no regresaron, y este que era samaritano regresó. Pues la pregunta es, ¿en qué cuadro nos encontramos nosotros? ¿Representamos a aquel samaritano o aquel asirio que tornó dando gracias y glorificando a Dios? Si nos encontramos en ese cuadro, pues continuemos glorificando a Dios. O nos encontramos en la otra parte de los 9 que después de haber conocido la gracia de Dios, después de ser parte del pueblo de Dios, después de haber visto la maravilla de Dios, sus sanidades, sus bendiciones, nos vamos de la iglesia. ¿Representamos a esas 9 nosotros? ¿O somos de los 10 leprosos que se encuentran al principio, con necesidad de ayuda, clamando a Dios y sin hacer nada? ¿En qué cuadro estamos nosotros? Si hay amigos en esta tarde, la invitación es para ellos. Si hay hermanos que están en la segunda escena, de los 9 que se fueron y no tornaron a Dios, la invitación es para que, si somos parte de los 9, que tornemos a Dios y le glorifiquemos como a Dios, que nos reconciliemos. Y si somos para los amigos que representan a los primeros 10 leprosos que solamente están esperando ser sanados con la mancha de la lepra, que es el pecado, para que vengan a Cristo, para que también Él los pueda limpiar. El propósito de esta meditación es para que nosotros nos examinemos en esta tarde. Si tenemos necesidad, le traigamos a Cristo, y sobre todo que reconozcamos cada bendición que nosotros recibimos de Dios. Muchos hermanos se van de la iglesia después de ser sanados de esa mancha del pecado de la lepra. Nomás son sanados por el pecado, vienen a Cristo y se bautizan, pero se alejan de Dios, se van de la iglesia y vienen miles y miles de excusas. Pero delante del Señor no tenemos excusas. Simplemente Jesús pregunta, no son 10 los que fueron enviados, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros hermanos que fueron limpiados una vez por el pecado? Allá afuera hay muchos hermanos, lamentablemente, que no se han acordado del Señor. Si en esta tarde hay alguien que cree que este mensaje le ha tocado su corazón, puede pasar al frente a reconciliarse, o si hay amigos presentes que quieren limpiar su vida a través del bautismo. Jesús es el que sana, Jesús es el que perdona, Jesús es el que limpia todo pecado. Si en esta tarde lo hay, vamos a tener un canto de invitación. Mientras cantamos el canto de invitación, o durante la tarde, hay alguien que quiere ser bautizado para el perdón de pecados, puede hacerlo. El hermano que esté encargado con los cantos va a pasar a tener un canto de invitación. Que Dios le bendiga.